Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana tan maravillosa que Dios nos dio en este día tan precioso. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar de pie, estar sanos, estar fuertes. Y cada día nuestra vida tiene que estar sometida a la voluntad divina. Qué hermoso es que nos propongamos en nuestro corazón, queridos hermanos, a esperar siempre, siempre al Señor. Qué importante es someter nuestra vida a nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, obra en mi vida. Decirle: Señor, bendíceme, ayúdame, sáname, fortaléceme. Te doy las gracias por todo. Te doy las gracias por tu misericordia, por tu bondad. Si nosotros clamamos, si nosotros rogamos a nuestro Señor, Él puede hacer maravillas en nuestra vida. Él puede ayudarnos, queridos hermanos, en una sanidad, en una situación fuerte en nuestra vida. Tenemos un Dios que se compadece de los hombres que le claman, que le busca, que le ruega. Tenemos un Dios tan maravilloso que Él quiere manifestarse en cada necesidad. Y quiere manifestarse en una enfermedad, quiere manifestarse en un problema, quiere manifestarse en la vida, quiere manifestarse en todo lo que nosotros hagamos, en un plato de comida, que la gente reconozca que hay un Dios verdadero y pueda correr a los pies de Cristo. Mucha gente necesita a Cristo en su vida. La mayoría, todos necesitamos a Jesús en nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios que nos cambie el corazón, nos cambie la mente, nos cambie nuestra vida. Veamos la vida esta vida, le veamos diferente por cuanto Él está con nosotros. Esto es maravilloso, hermano, poder entender los propósitos de Dios en nuestra vida. Por eso, el propósito de este programa es hacerte entender que hay un Dios grande y verdadero, un Dios grande y poderoso que hermano, no un Dios de cuento, no un Dios, hermano, que no se compadece, no un Dios que que se olvida de las personas, no, sino que nuestro bendito Dios es tan maravilloso, queridos hermanos, que extiende siempre la mano. Pero qué importante es que tú y yo siempre dejemos de que Él se manifieste, pero siempre rogarle a nuestro Señor que nos ayude. En esta mañana, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición, puso en mi corazón de hablarle la importancia de ser llamado hijos de Dios. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde todo el mundo defiende ser hijo de Dios. Todo el mundo defiende, queridos hermanos, La gente puede defender la religión que quiera, pero el ser llamado ya hijo de Dios tiene otra connotación en la vida de mucha gente. Tiene otro propósito ya en la vida de mucha gente. Por eso vivimos tiempos donde la gente no ha entendido qué es un hijo de Dios. De hecho, la salvación, el recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, realmente es lo que nos hace ser hijos. No somos hijos de Dios por creencia, somos hijos de Dios por confesión. Por eso, cuando miramos lo que significa la palabra, lo que dice en Romanos 18, que si tú confesares con tu boca, que Jesús dice, esta es la palabra de fe que confesamos, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No es lo mismo, dice que una cosa, la palabra profesar, por eso dice que profesaban conocer a Dios.
pero con sus hechos lo niega. Pero esta palabra profesar no es lo mismo que confesar. La palabra profesar, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esa palabra profesar significa palabrerías, simplemente palabras. Pero cuando vemos aquí la palabra que confesar es, que o declarar es en tu boca que Jesús es el Señor, esa palabra confesar significa caminar con Él, seguirlo a Él. Es completamente diferente el término. Profesar, decirlo con la boca, son simplemente con la boca. Pero declarar, confesar, significa seguirlo, caminar con Él, servirle, estar cerca de Él. Eso significa confesar. Confesamos que somos discípulos de Cristo. Confesamos que somos seguidores de Cristo. Eso significa esa palabra, Romanos 10:8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesamos que seguiremos a Cristo. Confesamos que seremos discípulos de Cristo. Confesaremos que somos servidores de Cristo. No somos creyentes, somos gente que lo sigue. Creemos porque caminamos con Él. Porque en Él creemos. No creemos, no nos los imaginamos. El Evangelio no es imaginarse. El Evangelio no es de opinión, no es de criterios, no es de ideologías, no es de filosofías. El Evangelio no es creerse. El Evangelio es una vida práctica. El Evangelio es una relación con Dios, una relación personal en la manifestación de los propósitos divinos. Por eso entendemos, queridos hermanos, que ir a la iglesia, a una iglesia, cualquiera puede ir a una iglesia, pero seguir los pasos de Cristo, entenderlos por la voluntad del Padre, no se es revelado a cualquiera. Por eso hay una mala definición en entender que todos somos hijos de Dios. La Escritura es clara cuando nosotros le aplicamos el verdadero significado. La Escritura nos enseña algo, queridos hermanos, que ¿qué significa esa palabra confesión? ¿Verdad? Su confesión, dijimos que confesar significa, queridos hermanos, seguirlo aquí, estar cerca de Él, caminar junto a Él. Pero vivimos tiempos donde todo el mundo dice llamarse hijo de Dios. Pero una cosa es ser llamado y otra cosa es ser hijo. Una cosa es ser llamado, o sea, no hay una transformación todavía. Por eso es la necesidad, queridos hermanos, que haya una transformación en nuestra vida. Hay un genuino convertimiento hacia el Señor, que lo que nosotros estemos dispuestos realmente a cambiar nuestra vida. Tenemos que, nuestro Dios lucha contra el espíritu babilónico, el espíritu religioso, contra el espíritu de religiosidad, contra dejemos de creer, es con que dejar de creer todo lo que pensamos y entremos en una realidad. Por eso, pero la diferencia entre ser llamado hijo de Dios y ser hijo de Dios, hay una gran diferencia. Porque el hijo de Dios fue llamado a combatir contra el pecado. El que se llama hijo de Dios no combate contra el pecado, combate contra Cristo, combate contra su hermano. Hay una gran diferencia. El verdadero hijo de Dios combate contra el pecado. El que es llamado a ser hijo de Dios, hermano, o el que se dice hijo de Dios, combate contra Cristo, combate contra su hermano. El que es salvo, al que fue salvo o al que es salvo, se le llamó hijo de Dios. ¿Por qué se le llamó hijo de Dios? Solamente alcanzan el título de ser hijo de Dios aquellos que entregaron su vida al Señor Jesucristo, aquellos que
tuvieron un cambio en su vida. No un cambio de iglesias, no un cambio de ropa, no un cambio de hábitos, sino que hubo una transformación por dentro. Por eso dice en el libro de Juan 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vean lo que dice, porque esto está interesante. Eso está interesante lo que dice. Dice que a los suyos, acordémonos que no dice a los suyos vino, dice a lo suyo vino. Esto es un adjetivo. Es un adjetivo. Hermanos, esta palabra a lo suyo, cuando dice que a lo suyo vino, esta palabra lo suyo significa que vino con un propósito. Suyo es un adjetivo de que vino a hacer algo. Eso significa suyo, que vino a hacer algo, vino a entregar algo. No a los suyos, no vino a las personas, sino vino a hacer algo. Por eso cuando dice la escritura en primera de Juan, cuando Él vino, Él viene a nosotros. ¿Y por qué es importante recibir a Jesús como nuestro Salvador? ¿Por qué es importante declarar a Jesús, declararnos seguidores, fieles seguidores de Cristo? Porque por eso dice la escritura, en el libro de primera de Juan 3, versículo 8, dice, el que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque nos enseña, queridos hermanos, que a lo suyo vino, a que vino entonces Cristo a nuestra vida. Vino Cristo a deshacer toda obra del diablo, todo lo que no está bien en nosotros. Por eso dice, a lo suyo vino. Esa es la obra, ese es el trabajo, ese es el propósito. Dice, pero los suyos, ahora dice, pero ellos, y ahora está hablando de los hombres, no lo recibieron. No lo recibieron. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Lo que traía Jesús, hermano, para ellos no lo recibieron. Por eso es un adjetivo, muestra, o sea, hermano, especifica un trabajo, una obra. No especifica, hermano, hacia las personas. Él vino a hacer algo en nuestra vida interior. Una obra, una acción. Una acción, o sea, vino a hacer algo. Eso especifica, dice que a lo suyo. Por eso es importante de que Cristo venga a nuestra vida. Es importante que Cristo se desarrolle en nuestra vida. Es importante que nuestro Señor Jesucristo venga y realmente, hermanos, se manifieste en nuestro corazón, porque Él hace la obra en nuestra vida. Entre más busquemos a Cristo, nuestra vida va a ir cambiando, mejorando todavía. No es que seamos perfectos, como dice su palabra, hermanos, sino que todavía caminamos bajo ese propósito. Todavía nos faltan muchas cosas por cambiar. Todavía, pero eso depende cuánta entrega tengamos al Señor. Por eso dice, a lo suyo vino. Él vino a ayudarnos a quitar toda obra del diablo, para que el hombre entienda que la salvación no es por decir que somos, por haber declarado, porque cuánta gente no declaró a Jesús como su Salvador, cuánta gente no dijo que iba a seguir a Cristo, y cuánta gente, esa misma gente que dijo que iba a seguirlo todos los días de su vida, hoy ha abandonado el camino, hoy se alejó del camino, hoy se apartó del camino, hoy ya no quieren nada con el Señor. Hoy de vez en cuando se asoman a los cultos, van cuando quieren,
Siempre hay excusa, pretexto y justificaciones, cuando en veces le dijeron: Señor, te seguiremos todos los días de nuestra vida. En realidad ya no es una verdad. La gente ya no va todos los días. La gente ya no tiene compromiso con Dios. La gente, por eso hoy mucho creyente está perdiendo su identidad como cristiano. Está perdiendo su identidad como hijos de Dios. Porque ¿cómo quieren que Dios haga una obra en su vida, un cambio, una transformación, queridos hermanos, si la gente no recibe lo suyo? O sea, lo suyo. ¿Jesús a qué vino? Jesús vino a denunciar el pecado. Si yo no hubiera venido, por eso dice que si no hubiera... Esa es otra manifestación en la cual Él vino. No solamente vino a sacar el pecado, pero también vino a denunciar el pecado. Por eso dice: si no le hubiera yo venido, por eso dice Él, no tuvieran ustedes excusa. Si yo no hubiera venido, dice en Juan, dice en el libro de Juan, en el Juan 15, versículo 22, fíjese, vea lo que dice, hermano. Dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido, ¿a qué vino Cristo? No solamente vino a denunciar, sino vino a sacar. Todo aquel que renunciara, que se entregara su vida a Cristo y le abriera la puerta de su corazón, Él iba a entrar a sacar. Él entra a sacar, Él entra a limpiar nuestra alma, Él entra a limpiar nuestra vida, para que hagamos las cosas conforme a su bendita voluntad. Porque el propósito de la Escritura dice que la voluntad del Señor, dice en Tesalonicenses, es la santidad, es la limpieza, es la pureza, es la restauración de nuestra vida. Por eso dice, queridos hermanos, que a lo suyo vino. ¿Cuánta gente está renunciando a lo suyo de Dios, al propósito de Dios, a la obra de Dios, a la obra salvadora por medio de la sangre de Cristo, a la obra, hermano, del sacrificio de la cruz? Pero dice, no lo recibieron. Aquí fíjese que está interesante esto. Me gustó esta definición. Porque aquí se repite dos veces la palabra, uno, no lo recibieron, y otro, sí lo recibieron. Se usa la misma palabra, pero con un sentido diferente. Acá dice, y los suyos no lo recibieron. Más en el 12 dice, más a todos los que le recibieron. Hay la misma palabra con un sí y con un no. Y en el 11 dice, y los suyos no lo recibieron. Estas palabras, no lo recibieron, viene de la palabra paralambano en el griego. Y esta palabra paralambano significa asociarse con uno mismo, con la familia, dice familia, relación familiar o íntima. Significa asociarse con uno mismo. También significa asumir un cargo. Dice, significa tomar. O sea, significa entonces tomar un cargo, significa, queridos hermanos, hacerse responsable, tomar una decisión. Pero aquí lo que significa también esta palabra recibieron, también significa inactividad, inactivo. ¿Por qué no lo recibieron? Porque llevaban una vida inactiva, sin propósitos. ¿Cuánto cristiano hay? ¿Cuánta gente que se dice ser cristiano, pero de su casa no se mueve? No mueve un dedo para agradar a Dios. No mueve un dedo para limpiar su vida. No mueve un dedo para vivir cada vez más cerca del Señor. Ha agarrado el Evangelio como un club social. Ha agarrado el Evangelio solamente para comer, para beber, para relacionarse, pero no para limpiarse, no para restaurarse,
no para llevar una vida que Dios le revele los propósitos divinos de Dios. Por eso que dice que llevaron una vida inactiva. ¿Por qué no lo recibieron? Porque llevaban una vida inactiva. ¿Por qué? Porque cuando dice que es asociarse a sí mismo, dice que tienen una relación, mantenían una relación con el pecado, mantenían una relación con la desobediencia, mantenían una relación que dice que asumían su vida íntima, su vida interna, asumían la responsabilidad sin dejar el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que va contrario a Dios, todo lo contrario a lo que a lo escrito está. No especificas, queridos hermanos, exactamente qué, pero es todo lo que se opone a Dios, es todo lo que va en contra de Dios. Por eso, obediencia está en 7, dividido en siete pasos, con 7 actividades todos los días. Obediencia, hermano, tiene 7 etapas. La gente dice que es obediente a la Biblia, pero no sabe realmente a qué. Menciona 7 tipos de relaciones. Siempre lo he dicho y ya lo hemos estado diciendo, siempre lo estaré hablando, porque esa es la base de que nosotros entendamos que es obediente y entendamos la base de la obediencia. Lo voy a pedir a nuestro Dios que nos permita volver a predicarlo. Pero acá dice hermano que realmente es la relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, la relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, la relación familiar, la relación con los hermanos, la relación contigo mismo, cómo te sientes contigo mismo, estar en paz, estar limpio, tu conciencia, y tu relación personal, queridos hermanos, con la palabra, con la oración, con el ayuno. Ese es otro tipo. Esa es la relación que nosotros tenemos, 7 relaciones. Por eso debes de cuidar cuando estás en casa, cuida bien tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Cuida que haya esa relación. Cuando estés en la iglesia, cuida bien tu relación con los hermanos. ¿Cómo está? Mucha gente se está odiando, se está matando, se está dividiendo. Y para ellos son cristianos. Pero acá dice que ellos no reciban la obra salvadora de Dios. Ellos no reciben los propósitos de Dios. Prefieren mantener una relación íntima, personal, hermano, que solamente ellos saben lo que están haciendo. Pero dice que ellos no reciben la obra salvadora de Dios. No hay arrepentimiento, no hay un cambio, no hay una transformación, no hay nada. Vivían una vida inactiva, sin propósitos, sin nada de provecho en su alma. Fuera de una realidad. No tenían ninguna relación con nada, o sea, se agradaban a sí mismos. Por eso es importante entender esto. Entenderlo bien. Porque es interesante. Es interesante. Por eso, queridos hermanos, llevaba una vida inactiva. Pero cuando leemos la palabra más a todos los que le recibieron, los que sí le recibieron, esta palabra recibieron viene de una palabra que significa jairomai en griego, que significa tomar para uno mismo. El otro significa asociarse con uno mismo, pero este significa tomar para uno mismo. También significa que es algo obsoleto. Es algo obsoleto. También significa, el otro significaba asumir el cargo o la responsabilidad, asumir la consecuencia. Pero queridos hermanos, dice, preferir
preferir a Cristo, preferir la obra de Dios. Entonces, dice que es de manera que es tomar para uno mismo, que significa que es obsoleto, de lo que no le sirve. O sea que aquí significa, hermano, que ya dice, y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre se le dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Lo que está diciendo aquí, queridos hermanos, que los que lo recibieron aquí significa tomar una decisión. A ver, levante conmigo, digo, tomo una decisión de quitar de mi vida lo obsoleto, lo que no me sirve a mí en lo espiritual, lo que no me sirve a mí para llegar a ser una hija, un hijo de Dios. Quito de mi vida lo inadecuado, lo inapropiado, lo inservible, lo insoleto, lo obsoleto, perdón, lo que no me sirve en la vida para una nueva vida, lo que no me sirve a mí en Cristo Jesús. Por eso dice que a los que le recibieron tomaron una decisión. Por eso ser cristiano, ser hijo de Dios, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, es una decisión. Es una decisión de quitar lo obsoleto, lo inservible, lo inapropiado, lo inadecuado, lo que no nos sirve en nuestra vida cristiana. Por eso dice que los otros que no lo recibieron tomaron la decisión de correr con el riesgo, de asumir la responsabilidad, de asumir el cargo de esa actitud, pero llevaban una vida inactiva. También aquí la palabra recibieron, significa llenarse de temor. También significa, acá en el primero dice que no lo recibieron, significa asumir el cargo, asumir la responsabilidad. Pero acá en esta otra parte, lo que sí lo recibieron, significa asumir la responsabilidad de siervo. El otros asumieron la responsabilidad en el pecado, en su vida desordenada, desobediente. Pero otros decidieron asumir la responsabilidad de siervo, asumir la responsabilidad de seguir a Cristo. Pero también significa, está precioso esto, hermano, significa actividad. También significa combatir contra el pecado. Esas son las definiciones que tiene la palabra los que sí la recibieron. Se volvieron siervos de Cristo. Asumieron la responsabilidad de seguir a Cristo, de servir a Cristo. Tomaron la responsabilidad de quitar de su vida lo inservible, lo inapropiado, lo inadecuado, lo inobsoleto, porque no les servía para su vida, su nueva vida en Cristo, porque no les servía nada en su vida espiritual. Por eso dice que unos desecharon la obra de Dios, otros abrazaron las obras de Dios. Queridos hermanos, por eso para ser salvo, dice que al que fue salvo, al que recibió a Jesucristo, se le llamó hijos. Y a los que le recibieron se les llamó hijos. ¿Por qué se le llamó hijos? Porque tomaron la responsabilidad. Tomaron la decisión de quitar de su vida el pecado, lo inapropiado, lo inadecuado, de quitar sobre su vida lo obsoleto, lo impropio, para su nueva vida. Y decidieron, queridos hermanos, mantener una relación con Cristo. Por eso dice que aquí hay cosas preciosas, porque dice que aquí significa actividad. Los que sí decidieron mantuvieron una vida activa. Los que no lo recibieron están fuera de actividad. No tenían actividad. ¿Por qué no tenían actividad? Porque la vida en Cristo no es descanso.
La vida en Cristo no es dormir. La vida en Cristo no es disfrutar de esta vida. La vida en Cristo no es comer y beber, pasear, ganar dinero. La vida en Cristo, la actividad que tenemos nosotros en Cristo es combatir contra el pecado, combatir contra lo inapropiado, combatir aún con nosotros mismos, combatir con lo que no nos deja crecer, combatir con aquellos hermanos que impide realmente la manifestación del Espíritu Santo. Es importante entender, hermano, que el ser llamado hijo de Dios fue con la finalidad no solamente de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, sino llevar una vida activa en el Espíritu, una vida, hermano, emprendiendo una lucha contra todo aquello que nos permite, que nos impide alcanzar los propósitos divinos, que nos alcance la transformación. Todo mundo puede decir soy hijo de Dios, pero si no lleva una vida activa, una vida constante, una lucha, una batalla contra todo lo que es desagradable a Dios, contra todo lo inapropiado, lo inadecuado, contra toda desobediencia, contra toda inmundicia, contra toda rebeldía, contra toda maldad, contra toda contaminación, contra toda impureza, contra todo aquello, queridos hermanos, que se opone a la voluntad. Eso es llevar una vida activa. Por eso el Espíritu Santo, por eso dice, hermano, que antes estábamos muertos. ¿Ha visto un muerto caminar? ¿Ha visto un muerto trabajar? ¿Ha visto un muerto tener una vida activa? No, solamente en el Espíritu tenemos una vida activa, porque el Espíritu significa estar con vida. Por eso los que recibieron, o sea, la gente que está muerta espiritualmente, no tiene actividad. No tiene actividad en el Espíritu, está muerto espiritualmente, vive una vida en la carne, no se congrega, no canta alabanza a Dios. Por eso mucha gente, queridos hermanos, mucho cristiano, no busca las cosas del Espíritu, porque dice en Romanos 8:5, porque lleva una vida ocupada. Dice que llevan una vida ocupada. ¿Y en qué se ocuparon? En todo lo que no tiene vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Se ocuparon de las cosas de la muerte, todo lo que es inactivo, todo lo que no tiene vida. Todo aquello, queridos hermanos, que tengo sueño, que hoy no voy a ir a la iglesia, es que tengo que hacer excusa, pretexto y justificaciones. ¿Sabe que si usted se dedica a eso, o de vez en cuando, no lleva una vida activa? Y por eso a veces, queridos hermanos, a veces hay crudas realidades que en veces a mucha gente le ofende, pero no acepta. Por eso el necio, perdón hermano la expresión, pero en vez de la necedad hace que el hombre se moleste y no acepte una realidad. El hombre, cuando carece de conocimiento, es más fácil enojarse que aceptar la verdad. ¿Cuánta gente, cuando se les dice que va a haber una comida, va a haber una festividad, cuando va a haber alguna actividad donde tenga que ver, involucre comida, donde busque fiesta, donde todo sea diversión, la gente no desaprovecha esa oportunidad de estar ahí? Pero diles que va a haber palabra de Dios, que vamos a hacer ayuno, que vamos a hacer oración, y la gente no asiste. ¿Por qué? Porque llevan una vida muerta, o sea, están ocupados en las cosas de la muerte, no en las cosas del Espíritu de Dios. Y el que aparentemente lleva una vida en el Espíritu está muerto. Mucho cristiano está muerto espiritualmente. Mucho cristiano no ha nacido de nuevo porque no lleva una vida activa. No es que todos los días esté en iglesia, eso es parte, sino que no lleva una vida activa de limpieza, una vida activa en oración, una vida activa en la búsqueda hacia el Señor. Pero todo el mundo presume ser hijo de Dios. Todavía está por demostrarse, porque lleva una vida
inactiva. La vida inactiva, dice, es que llevaron, hermano, asumieron el cargo, se hicieron responsables de sus propios hechos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Hay gente que es cristiana pero no ora, es cristiana pero no lee su palabra, es cristiano pero no asiste a los cultos, van cuando puede. Es cristiano porque nunca salen de su casa. Es que dicen la gente, yo no hago lo malo, pero tampoco haces lo bueno. Son gente tibia. No dan testimonio de la verdad. No hablan de la verdad. Por eso dice acá que los sí lo recibieron dieron un testimonio. Dijeron, esto es obsoleto para mi vida. ¿De qué me sirve? Hay una mala interpretación de las escrituras por cuanto a la salvación. Por cuanto no mucha gente no conoce la voluntad de Dios, la del Padre, del Hijo, que aquellos que lo recibieron, hermano, qué cosas no suceden. Mucha gente, el enemigo, la gente ignorante en veces que predica, engañaron a la iglesia, engañaron a los miembros, que a Dios le agrada la comida y bebida, que a Dios le agrada las actividades. Cuando usted lee primero el libro de Nehemías, usted ve que ellos dicen que se fueron a compartir, a comer y a beber y a regalar porciones, a dar porciones, regalos, porque primero habían entendido la palabra. Cuando la gente entiende la palabra, cuando la gente se mueve en el Espíritu de Dios, entonces entiende la importancia de la convivencia, la importancia de ayudarse unos con otros. Pero cuando el cristiano pone de primero todo el alimento y no busca la limpieza, no busca, porque la consecuencia de tener el Espíritu de Dios es darnos cuenta de lo que pasa en nuestra vida, es darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Es darnos cuenta que el Espíritu de Dios alumbre nuestra vida para darnos cuenta cómo está nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestra relación para con el Padre. Si no hay pecado, si hay desobediencia, si hay rebelión, si hay maldad. ¿Por qué? Porque vemos, hermano, que cuando en este camino, cuando es salvo, entregamos nuestra vida al Señor, empieza un camino de limpieza, para dar por hechos que somos hijos de Dios. Por eso el Hijo de Dios se evidencia no porque va a una iglesia, sino porque se limpia cada día. Por esa razón, porque cada día se hacen más luz, es más evidente su cambio. Por eso, ser cristiano no es Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, y decir unas cuantas palabras del Señor y eso es que es cristiano. No, eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es asumir una responsabilidad de limpieza. Ser cristiano es asumir una responsabilidad de quitar sobre su vida lo obsoleto, lo inservible, lo inapropiado, lo inadecuado. Eso es ser cristiano. Y a los que lo recibieron, aquellos que tenían esta mentalidad, aquellos que tenían esta actitud, se les llamó hijos de Dios. Llevaban una vida activa porque tenían el Espíritu de Dios en su vida, tenían el Espíritu de Cristo en su vida, llevaban una vida activa. Siempre estaban buscando cómo cambiar y agradar al Padre cada día más. Eso es ser cristiano. Eso es ser llamado hijo de Dios. Por eso en el cielo, en el reino de Dios, no se le llamarán cristianos, se le llamarán hijos de Dios. Qué rico es levantarse cada mañana y agradar, levantarse a orar, a leer, a escuchar palabra, por ponernos a llevar el mensaje, por tener una buena relación en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, con la gente de afuera. Si usted lee el Salmos 15, dice, ¿quién subirá en el monte santo? ¿Quién habitará en el tabernáculo? Y usted dice, y dice la bendita preciosa,
palabra de Dios dice, véalo, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que hable verdad en su corazón. Y vea lo que más dice, y el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Cuánta gente no se está peleando con sus vecinos? ¿Cuánta gente no se lleva con sus vecinos? ¿Cuánta gente cristiana tiene conflicto con sus vecinos? Y a veces no por ser cristianos, sino porque son conflictivos. Hasta por tener una buena relación con los vecinos, la gente va a subir al monte santo. Por eso, queridos hermanos, cuando apenas los hijos de Dios son aquellos que se parecen al Hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se parecen al Hijo de Dios. Al único que llamó Hijo, el Padre, fue a Jesús. Le digo, este es mi Hijo. No dice a él, era. Digo, este es una afirmación de pertenencia, una afirmación de naturaleza. Este es mi Hijo. No dice no dice, no, este es el Hijo de Dios. Digo, este es mi Hijo. Nosotros somos hijos de Dios y nos parecemos a Él, al Hijo de Dios. Por eso es importante entender este propósito divino. Porque nuestro Dios, queridos hermanos, siempre velará por los hijos, ayudará a los hijos. Pero la Escritura dice que nosotros somos llamados a ser hijos. Realmente nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Son hijas de Dios. Por eso su bendita palabra nos enseña, queridos hermanos, que nosotros no solamente la disciplina que Dios puso en nuestra vida como hijos de Dios, esa disciplina que Dios puso en nuestra vida era, hermano, para tratarnos como hijos de Dios. Pero dice en el libro de Hebreos 12, versículo 8, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo, dice en Hebreos 12, versículo 4, y pues aún no habéis combatido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos de Dios os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Ahora aquí afirma la palabra, ya no dice son llamados, ahora dice Él, hijo mío. Si tú eres tu hijo, o sea, nosotros nos decimos ser hijos de Dios. Acá la dice que el hijo de Dios vive una vida de luchas, una vida combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es la actividad? Por eso los hijos de Dios no pueden estar sin actividad. No pueden estar durmiendo espiritualmente. No pueden estar descansando espiritualmente. Porque la maldad, las tinieblas, el pecado, la rebelión, las actitudes negativas van a llegar. Por eso aquel que se duerme, queridos hermanos, las tinieblas lo cubren. No sabe lo que hace, llega el odio, la amargura, la ira, el enojo, el pleito, el celo, la rencilla, la oposición en contra de Dios, la mentira, el engaño. Porque dice que Dios, hermano, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y a los que lo recibieron les llamó hijo de Dios. Ahora los que recibieron a Jesús los voy a recibir por hijo, pero dice, no los dejará sin disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijos a quien el Padre no disciplina? Pero el que si se deja sin disciplina, dice, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
si se deja sin disciplina. Sin disciplina significa que el hijo no haga nada. No tiene un hijo por ahí que se la pasa viendo tele, que no hace ninguna actividad, no agarra una escoba, no ayuda en nada. Porque al hijo que no tiene responsabilidad en casa, que todo lo hace el papá, lo hace la mamá y no tiene ninguna actividad, no se le está tratando como a hijo, se le está tratando como un bastardo, como hijo no legítimo. Que el niño se la pase viendo televisión todo el día, que el niño no hace nada porque es niño, que porque es niña, dejan a la niña que no haga nada, que se levante tarde. Total, carecen de responsabilidades. Al hijo que se le deja sin responsabilidades, al hijo que se le deja sin trabajo, así el hijo que se le deja que no haga nada en casa, al hijo, queridos hermanos, que no tiene disciplina, no es que cargarlo todo el tiempo así, sino que haga algo para que no se mantenga una vida sin actividad. La disciplina es una vida sin actividad. Es una vida activa, la disciplina es una vida activa, siempre está haciendo algo, siempre están haciendo algo. Los hijos deben de tener responsabilidades en casa, deben de apoyar en algo, deben agarrar la escoba, deben de lavar un traste, deben de hacer algo los niños pequeños, deben de recoger su propia ropa, doblarla, su donde duermen, cuando menos tender la cama, acomodar sus zapatos. Desde muy pequeños que tengan una responsabilidad. Pero los hijos, dice que el padre aquí no deja que los hijos lleven una vida de pereza, una vida de flojera. Siempre los mantiene activos. Nada más que en lo espiritual, los mantiene activos, luchando contra el pecado, contra la contaminación, contra la impureza, contra lo inapropiado, contra lo que no lo edifica, contra todo, hermano, lo tiene siempre ocupado. Por cuanto, dice, nosotros tuvimos nuestros padres terrenales, nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no dice obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es de provechoso, nos disciplina, hermano. Mucha gente se cree, es que mi padre, mi madre me daban, siempre me regañaban y no me dejaban descansar y estaba yo hecho pero no eres un flojo. Hoy tienes cosas porque eres trabajador, porque tu padre y tu madre te obligaban siempre a estar haciendo algo. Al principio el hijo piensa que no es propio, pero tú dejas un hijo sin que haga nada, ese hombre se va a volver un flojo, un perezoso. Les vas a destruir la vida a un hijo que lo mantiene sin actividad, que no haga nada porque está chico. Eso es una mentira. Desde pequeño, la gente que desde pequeña trabajó son los que llegan a tener algo ahora, desde antes de ser viejos. Pero hay gente que va a empezar a madurar ya después de los 20 años, 25 años. Qué terrible. Qué terrible. Ve lo que enseña el Padre. A los hijos nunca los dejó sin hacer nada. Siempre los mantenía activos. Tanto en lo espiritual como en lo terreno. A los hijos dice, hermano, que por eso es increíble que un hombre, una mujer se levante tarde. Y enseñan a los hijos a levantarse tarde. Que lo haga el rico, pero el pobre no puede hacerse ese lujo. Qué terrible, hermano. Una vida activa. Es una vida, hermano, una vida activa en Cristo. Es una vida, hermano, que siempre está limpiando, está haciendo algo. ¿Por qué? Porque lleva una lucha contra el pecado, lleva una lucha, queridos hermanos, contra todo. Por eso la Escritura dice, hermano, que no cualquiera se dice ser cristiano, cualquiera puede decir que es cristiano,
Pero a menos que realmente se llame, se dice que es un hijo de Dios porque tiene una actividad en su vida. Yo voy a como decir, hoy en esta mañana voy a agradar al Padre. Esta mañana voy a serle fiel al Padre. Esta mañana voy a obedecer a mi esposo. Voy a obedecer, voy a trabajar, voy a luchar, voy a hacer mi quehacer, voy a tomar los hijos y voy a obedecer a mi Padre, voy a hacer algo. ¿Usted cree que eso no le agrada al Padre? Nuestra vida diaria es agradar porque lo hacemos pensando como para el Señor. Es una vida activa. Vivimos siempre agradando al Padre. Lo hacemos por agradar al Padre. Estos son los que se le llamó hijos de Dios, los que tienen una vida activa en la obediencia, en el temor, en la búsqueda. Por eso la Escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Efesios 6, versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Si te das cuenta, combatimos contra principados, contra potestades, no contra el prójimo, sino contra un mundo espiritual. Pero también la Escritura dice, hermano, lo que son cristianos. Hay dos tipos aquí de cristianos, rapidito, que se dicen ser hijos de Dios. El Señor le dijo que no lo eran. Juan 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el nombre de la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino es justo juicio de Dios. Ellos decían, nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Pero Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Dios, porque ustedes no cumplen con la palabra. ¿Cuánta gente cristiana dice, soy cristiano, soy hijo de Dios? Jesús le dijo, no, ustedes no son hijos de Dios, porque ustedes procuran matarme. No, es cierto, nosotros queremos matarte, sí, ustedes no cumplen con la palabra. Mucha gente en el mundo, ya sea cualquier religión, todo dice, somos hijos de Dios. Hasta los satánicos lo dicen. Católicos, quien sea, todos dicen, somos hijos de Dios. Pero Jesús le dijo, no, no son hijos de Dios porque ustedes no cumplen con la palabra. Ustedes no entienden la palabra. Ustedes no aman la palabra. Ustedes son cristianos solamente de boca. Y se enojaron y querían matar a Jesús. Solamente se decían cristianos o hijos de Dios porque, hermano, porque lo decían, pero no cumplían con la palabra. Otro, solamente defendían su fanatismo. La gente piensa que nosotros somos fanáticos. No, fanatismo significa defensa apasionada en sus creencias, en sus ritos, sus ceremonias, su adoración a los ídolos. Defensores de sus ideologías, sus opiniones, razonamientos, lógicas. Eso es fanatismo. Se defienden más lo que creen que lo que deben de saber conforme a las Escrituras. Segundo, otro tipo de cristianos o de hijos de Dios que Jesús les dijo, no son cristianos ni son hijos de Dios. Juan 8:36. Así que si el Hijo les libertare, seré verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Uno decía, nosotros somos hijos de Dios, pero no nos interesa la Biblia. Otra acá dice, sé que sois descendientes de Abraham. Ellos tenían fe, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran vuestro Padre Abraham, las obras de Abraham harían.
pero ahora procuráis matarme. Procuráis matarme, dice. Dice a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual has oído de Dios, dice, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Qué padre? Vuestro padre, el diablo. Ciertamente dice que, si fueras de Dios, dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no procuráis? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros pues soy vuestro padre, el diablo, y los deseos vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. Porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Qué me redarguye a mí de pecado? Dijo el Señor. Dice, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Esto no la oís vosotros, porque soy hijo, no soy de Dios. Respondieron entonces los judíos, dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honra a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco la gloria de quien le busca, sino que juzga. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Vosotros, digo Dios, decían, son hijos de vuestro padre Abraham, pero ellos no hacían obras de obediencia. Dice la palabra de Dios, no haya cabida en su corazón. Ustedes no aman la palabra. Ellos tenían fe, leían la palabra, pero no la ponían por obra. Siempre estaban en contra del arrepentimiento. Siempre estaban en contra de pedir perdón y arrepentirse de sus pecados. Oh, queridos hermanos, siempre estaban en contra. Llevaban una vida inactiva. Por eso los hijos de Dios, ¿en qué se preocupan? En poner por obra su palabra. ¿En qué se preocupan? Llevan una vida activa. Por eso hay que leerla y decir, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra nos limpia. Tu palabra nos santifica. No solamente eso, amamos la palabra. Si nosotros dijimos que somos hijos de Dios, nuestra lucha no es contra los hermanos, nuestra lucha es contra nosotros mismos. No somos cristianos o hijos de Dios de boca, sino que nuestra vida realmente da testimonio de ella. Por eso dice que, hermano, el que es llamado hijo de Dios no es aquel porque lo dice, no es aquel porque va a una iglesia, porque estos iban a la iglesia. Dice el Señor, le digo, sí son hijos, sí sé que son descendientes de Abraham. Estaban en una iglesia, estos estaban dentro, pero ellos no hacían obras dignas de arrepentimiento. Y los otros decían, nosotros somos cristianos. Y Jesús le dijo, nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús le dijo, no. Ustedes también procuran matarme porque ustedes no cumplen la palabra. Estos no cumplían la palabra porque no la tenían. Y estos no cumplían la palabra porque la tenían. Así que si tenían la Biblia o no la tenían, la palabra de Dios no la tenían, les era igual. Uno porque lo sabía y el otro porque no lo sabía. Pero no tenían una actividad de limpieza, no tenían una actividad de búsqueda. Y a todos aquellos que tenían una actividad, una vida activa, que se les trataba como hijos, porque no los dejaba sin disciplina, no los dejaba que Dios, hermano, que llevaran una vida de pereza, que no llevaran una vida durmiendo, descansando, sino llevaran una vida activa en la limpieza, en la búsqueda constante hacia el Señor. A estos se les llamó hijos de Dios. Estos tomaron una responsabilidad de quitar sobre su vida, de limpiar su vida, de quitar lo obsoleto, lo inservible, lo inapropiado, lo inadecuado. Se les llamó hijos de Dios.
A los que le recibieron tomaron una decisión, tomaron para sí mismo una decisión, algo beneficioso para su vida. Lo más beneficioso que puede tener un hijo de Dios es la limpieza. Pero a los que no lo recibieron, asumieron la responsabilidad, asumieron las consecuencias, queridos hermanos, de vivir una vida sin preocupación por realmente por agradar al Padre. No lo recibieron. Decidieron, hermano, ni buscar su palabra, ni poner por obra su palabra. A los que les recibieron, se les llamó hijos de Dios. Los otros decían, nosotros somos cristianos, pero no leemos la palabra. Los otros decían, nosotros somos cristianos, leemos la palabra, pero no la ponemos por obra. Qué tremendo, ¿no? Así que a los que lo recibieron se les llamó hijos de Dios. A los que empezaron a quitar sobre su vida lo inservible, lo inapropiado, lo inadecuado, lo obsoleto, se les llamó hijos de Dios. ¿Cuántos reciben a Jesucristo como su Salvador en esta mañana? ¿Cuántos gente no ha recibido a Cristo estando en una iglesia? Tienen una Biblia pero no reciben a Cristo. Porque cuando recibimos a Cristo, empieza una actividad en nuestra vida, empieza un fluir, empieza un mover en nuestra vida, una inquietud por hacerlo agradable, por limpiar nuestra vida, por vivir una vida constante, actividad, porque Dios nos está tratando como hijos. Pero aquel que, hermano, no lo trata como un bastardo, es aquel que lo deja ser, el que no tiene responsabilidad, el que no tiene ninguna actividad espiritual, no se preocupa por nada, solamente confía en que es cristiano, confía aunque no obedezca las escrituras. Hay quienes que la leen pero tampoco la obedecen. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Que nuestro Padre Celestial a todos nosotros nos dé el entendimiento, que nos libre y nos ayude para hacer realmente lo correcto. Donde quiera que esté, Dios le bendiga. Vuélvete a Cristo, vuelve a casa, ponte a cuentas, ordena tu vida, cuida tu relación, las 7 relaciones a las cuales se le llama obediencia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. Que en esta mañana el hecho de que te diga, Señor, voy a hacer lo correcto, o voy a hacer mi papel, o voy a hacer mi responsabilidad porque te amo, te necesito, porque realmente, Señor, ese es el deseo de agradarte. Créame, hermano, que empezó una actividad en tu vida. Por eso todos los días debes de prender tu vida a mantener una actividad. La obediencia es una actividad, el temor es una actividad, hacer lo correcto es una actividad. Es porque el Espíritu de Dios, y eso demuestra que tú eres un hijo, una hija de Dios. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Mañana les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Queridos hermanos, ayúdanos a compartir, dele like a la página. Queridos hermanos, y empieza a la gente a decir, vuelve a Cristo, haz lo correcto, sírvele al Señor, proponte a hacerlo agradable, lo que a nuestro Señor le gusta. Así que recibe a Jesucristo como tu Salvador. Si tú recibiste a Cristo como tu Salvador y el Padre te está presionando para que hagas algo con tu vida, levántate, entonces hazlo. Hoy es el día para cambiar. Hoy es un día para hacer las cosas bien. Mantente en una vida en actividad, una vida constante de limpieza, de restauración, de santificación, de justificación, para que cada día nos parezcamos más al Hijo de Dios. Cuídese y que Dios los bendiga. Bendiciones a todos.